Bueno, lo primero que me parece importante es decir que una definición es básicamente una orden, es decir, es un mandato, es una prescripción, que sirve para regular una conversación que va a venir después. A veces este mandato o esta orden que implica una definición la pone el que manda, y otras veces este mandato es más bien una convención entre iguales. Pero es importante que tengamos en cuenta a la hora de usar las definiciones que una definición pues es en definitiva pues algo parecido a una señal de tráfico o a un semáforo, ¿no? En el lenguaje, claro está. La inteligencia yo creo que es uno de los temas que más peligrosos pueden volverse no solo en la educación actual, sino en nuestras vidas. Vivimos en una sociedad obsesionada con la inteligencia, que le rinde un culto casi, iba a decir fanático, por lo menos supersticioso, hasta el punto de que hoy en día prácticamente condenar a una persona al ámbito de los no inteligentes es expulsarles de la ciudad, igual que antes en la antigua Grecia pues la expulsión de la ciudad era el castigo supremo, ¿no? A mí me parece que habría que empezar por distinguir entre inteligencia y cociente intelectual. El cociente intelectual es una cosa que medimos los psicólogos desde hace muchos años, con mayor o menor éxito, pero que en definitiva lo único que hace, y es muy importante que lo haga, porque además lo hace bien, es predecir el éxito académico en una serie de competencias y habilidades. No en todas, por ejemplo, la creatividad de las personas pues no sabemos medirla muy bien, ¿eh? Pero sí que es importante darse cuenta de que el cociente intelectual no es más que esto. La inteligencia en general, yo pienso, y esto es una opinión personalísima, que la inteligencia es una dimensión del universo. Hablamos del universo como algo compuesto por una serie de dimensiones, espacio, tiempo, algunos incluyen materia, otros incluyen energía. Yo creo que además de todas estas dimensiones, hay que incluir la dimensión de la inteligencia. La inteligencia, por tanto, es una dimensión objetiva y real del mundo, de las cosas. Esto significa pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no creo que la inteligencia sea una cualidad de la especie humana. No creo que la inteligencia sea una... me parece que es un planteamiento muy extendido, pero equivocado. No creo que sea una propiedad de la humanidad como tal. A veces nos planteamos la cuestión de si una máquina llegará a tener verdadera inteligencia o no, y la asimilamos a la cuestión de si una máquina llegará a ser lo mismo que una persona o no. Creo que esto es un error básico de planteamiento. Por supuesto que puede haber máquinas inteligentes, en cierto sentido, ya la hay, pero también hay animales inteligentes y vaya usted a saber cuántas cosas más. El ser humano participa de la inteligencia y lo hace de una manera humana, ¿no? Como lo hacen los humanos. Pero tal vez esta forma no sea la única. Esto me parece que es una cuestión importante sobre la inteligencia. La segunda cuestión importante sobre la inteligencia es que la inteligencia humana, el modo humano de ser inteligente, es, a mi juicio, algo que no está dentro de las cabezas de las personas, sino que está entre las cabezas de las personas. Es decir, yo pienso que propiamente hablando la inteligencia es una propiedad de la comunicación, de la información. Y por tanto es una realidad intrínsecamente social, intrínsecamente relacional. Hay formas inteligentes de interactuar dos o más sujetos y formas no inteligentes. Esto que puede parecer que empieza a derivar en cuestiones ya excesivamente no solo teóricas, sino casi fantásticas, se ve muy bien incluso cuando uno reflexiona un poco sobre la propia estructura del cerebro humano. El cerebro humano de alguna manera tiende a ser dos cosas, y por eso es tan importante que existan esos dos hemisferios.
y en definitiva las cualidades más específicas de la inteligencia humana, que luego dan lugar pues, a las áreas de la corteza cerebral y de la zona frontal, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es señalar que el cerebro humano es un órgano que está hecho para funcionar en serie con otros, vamos, no en serie, en conjunto con otros. Es decir, un estómago está hecho para que un individuo digiera sus alimentos, pero un cerebro no está hecho para que una persona tenga sus pensamientos, está hecho para que varias personas comuniquen entre sí sus pensamientos. Así que creo que este es otro punto de vista. Como se puede ver, estoy eludiendo dar una definición de inteligencia y estoy dando una serie de rasgos o notas, ¿no? Es una propiedad del universo. En el caso del modo humano de inteligencia, es una cualidad de la interacción entre las personas. Y lo tercero que me gustaría decir en este momento es que la inteligencia es algo, la inteligencia humana, es algo que se contagia, que se pega. No solamente se contagia y se pega, sino también se regala, se da. Es decir, entre personas, el trato, sobre todo el trato, cuanto más personal mejor. Con personas inteligentes nos hace más inteligentes. Y incluso yo me atrevería a decir que entre personas y animales. La familiaridad con la condición humana y con el trato humano, yo creo que hace que los animales que comparten con nosotros nuestra vida accedan a niveles de inteligencia que dejados en su entorno puramente natural pues no tienen, ¿no?